¿Por qué es imposible que los humanos lleguen a Júpiter? No es una exageración ni una frase hecha para llamar la atención. Es una conclusión directa que nace de la física, de la astronomía y de décadas de observaciones reales. Júpiter está ahí, enorme, brillante en el cielo nocturno, dominando el sistema solar como un gigante imposible de ignorar. Y, sin embargo, cuanto más lo conocemos, más claro queda que no es un destino al que el ser humano pueda aspirar a llegar de forma directa. A diferencia de otros planetas, Júpiter no se comporta como un mundo normal. No es un lugar al que se pueda viajar, aterrizar y explorar. Es un entorno extremo que empieza a volverse hostil mucho antes de acercarse a su atmósfera. Desde miles de kilómetros de distancia, el planeta ya impone condiciones que superan todo lo que la tecnología humana ha tenido que soportar hasta ahora. No se trata de valentía, ni de presupuesto, ni siquiera de avances futuros. Se trata de límites naturales que no se pueden negociar. Las sondas espaciales que se han aproximado a Júpiter no han hecho más que confirmar esta realidad. Cada medición, cada imagen y cada señal recogida han mostrado un planeta donde las fuerzas físicas actúan sin compasión. Su tamaño, su energía interna y su entorno convierten cualquier intento de llegada humana en un desafío que no deja margen al error. No hay espacio para la improvisación ni para la adaptación progresiva. Lo inquietante es que este conocimiento no es nuevo, pero sigue sorprendiendo. Júpiter nos recuerda que incluso en nuestra era tecnológica, el universo sigue marcando las reglas, y algunas de esas reglas son tan claras que no admiten discusión. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y uno de los objetos más estudiados por la ciencia moderna. Su influencia es tan grande que afecta a la órbita de otros cuerpos y actúa como un verdadero guardián gravitatorio del sistema planetario. Desde hace décadas, astrónomos y físicos analizan su comportamiento para entender mejor cómo se formaron los planetas y cómo funciona la dinámica a gran escala del espacio. Cuando hablamos de llegar a Júpiter, no estamos entrando en el terreno de la ciencia ficción. Todo lo que se va a explicar aquí está basado en datos observacionales, en misiones espaciales reales y en leyes físicas bien establecidas. No hay conclusiones precipitadas ni afirmaciones sin respaldo. La investigación sigue en marcha, pero los límites que ya conocemos son más que suficientes para entender por qué este planeta representa una frontera infranqueable para el ser humano. A lo largo de este video vamos a analizar, con calma y rigor, qué hace de Júpiter un entorno tan extremo. Veremos cómo su estructura, su energía y su entorno crean condiciones incompatibles con la presencia humana. No se trata de un único factor, sino de una combinación de elementos que juntos cierran cualquier posibilidad realista. Antes de continuar, si te interesa el espacio y la ciencia explicada de forma clara, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a que este tipo de contenido llegue a más gente. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Siempre es interesante saber hasta dónde llega esta conversación sobre el universo. A partir de aquí, entramos en el análisis científico que explica por qué Júpiter no es un destino, sino un límite. Júpiter no es un planeta en el sentido en que solemos imaginar los mundos del sistema solar. No es un lugar con una superficie firme, un suelo definido o un punto claro al que se pueda llegar. Desde el punto de vista científico, Júpiter es un gigante gaseoso dominado por hidrógeno y helio, con una estructura tan extrema que rompe por completo la idea tradicional de exploración humana. Este solo hecho ya establece una barrera fundamental que no depende de tecnología futura ni de avances aún por descubrir, sino de cómo funciona la materia bajo condiciones extremas. A medida que una nave se acerca a Júpiter, no existe un límite claro que marque el inicio del planeta. Su atmósfera se vuelve progresivamente más densa, más caliente y más violenta. Las capas superiores ya están formadas por nubes turbulentas que se mueven a velocidades enormes, impulsadas por la energía interna del propio planeta. Estas corrientes no son fenómenos aislados, sino sistemas atmosféricos gigantescos que se mantienen activos durante décadas o incluso siglos. En este entorno, la estabilidad no existe. Conforme se desciende, la presión aumenta de forma continua.
No hay un punto donde se pueda detener el descenso y considerar que se ha alcanzado una superficie segura. La presión crece hasta niveles que deforman la materia, alteran la estructura molecular y hacen imposible la supervivencia de cualquier forma de vida humana. No es una cuestión de resistencia o protección, sino de física básica. Los materiales conocidos no están diseñados para soportar ese entorno durante periodos prolongados. Las sondas que han explorado Júpiter han confirmado esta realidad con datos directos. Instrumentos enviados específicamente para resistir condiciones extremas han dejado de funcionar al alcanzar ciertas profundidades. No por fallos de diseño, sino porque el entorno supera los límites físicos de los materiales. Cada medición obtenida refuerza la misma conclusión. Cuanto más se desciende, más imposible se vuelve cualquier forma de presencia humana. A este escenario se suma un factor igual de determinante: la energía interna de Júpiter. A diferencia de la Tierra, el planeta emite más energía de la que recibe del Sol. Esta energía alimenta tormentas colosales, campos eléctricos intensos y una dinámica atmosférica constante. No se trata de episodios ocasionales, sino de un sistema activo y permanente. La famosa Gran Mancha Roja es solo una manifestación visible de procesos mucho más profundos y extendidos. En este punto, el concepto de llegar a Júpiter pierde sentido. No existe un lugar donde un ser humano pueda detenerse, observar o interactuar con el entorno sin quedar inmediatamente expuesto a fuerzas destructivas. Incluso si se ignoran momentáneamente los límites tecnológicos, la propia naturaleza del planeta impide cualquier forma de exploración directa. Júpiter no ofrece un punto de apoyo ni una zona de transición que permita la adaptación progresiva. Pero la atmósfera y la presión no son los únicos obstáculos. El entorno espacial que rodea al planeta ya es, por sí mismo, uno de los más peligrosos del sistema solar. Júpiter posee el campo magnético más intenso de todos los planetas, creando cinturones de radiación extremadamente potentes. Estas regiones están cargadas de partículas energéticas que dañan sistemas electrónicos y representan una amenaza directa para la biología humana. Las misiones espaciales que han orbitado Júpiter han tenido que diseñarse con protecciones especiales y trayectorias cuidadosamente calculadas para minimizar la exposición a esta radiación. Aún así, los instrumentos sufren degradación con el tiempo. Para un cuerpo humano, esta radiación sería acumulativa y letal. No se trata de una exposición breve, sino de un entorno constante que no ofrece refugio natural. Aquí es donde la idea de un viaje humano se enfrenta a una realidad incómoda. No basta con llegar cerca del planeta. Incluso mantenerse en órbita durante un tiempo limitado supone riesgos extremos. La radiación no es un obstáculo teórico, sino un fenómeno medido, cuantificado y observado directamente. Cada paso que se da hacia Júpiter incrementa la exposición a un entorno incompatible con la vida humana, y cuanto más se estudia el planeta, más claro queda que estos límites no son excepciones aisladas, sino parte de un sistema coherente. Júpiter es así porque se formó de esa manera, porque su masa, su composición y su energía interna lo convierten en un mundo radicalmente distinto a cualquier entorno habitable. No hay indicios de zonas seguras ocultas ni de condiciones favorables en escalas humanas. Este conocimiento no reduce la importancia científica de Júpiter, al contrario. Precisamente por ser tan extremo, el planeta es una clave fundamental para entender cómo funcionan los gigantes gaseosos y cómo se estructuran los sistemas planetarios. Pero esa misma extremidad es la que marca un límite claro para la exploración humana directa. Júpiter no es un destino, es una frontera natural impuesta por las leyes de la física, y aún así, esta es solo una parte del problema. Más allá de la atmósfera, la presión y la radiación, existen otros factores que refuerzan aún más esta imposibilidad y que amplían la distancia entre la curiosidad científica y la presencia humana real. Más allá de la atmósfera y de la ausencia total de una superficie sólida, Júpiter impone otro conjunto de límites que resultan decisivos para entender por qué la llegada de seres humanos no es viable. Estos límites no dependen de interpretaciones ni de escenarios futuros.
sino de fenómenos físicos bien medidos y observados de forma directa. Son características inherentes al planeta y a su interacción con el espacio que lo rodea. Uno de los factores más determinantes es el campo gravitatorio de Júpiter. Su enorme masa genera una atracción gravitatoria muy superior a la de la Tierra. Esto no solo afecta a los objetos que se acercan al planeta, sino también a las trayectorias necesarias para entrar en órbita o abandonar su influencia. Cualquier nave que se aproxime debe realizar maniobras extremadamente precisas para no ser acelerada de forma descontrolada hacia las capas profundas del planeta. En el caso de una misión tripulada, este entorno exigiría niveles de control y consumo energético que superan ampliamente los márgenes aceptables para la exploración humana. La gravedad de Júpiter también tiene efectos directos sobre el propio cuerpo humano. Una exposición prolongada a fuerzas gravitatorias tan intensas tendría consecuencias fisiológicas graves. El organismo humano está adaptado a un rango muy concreto de condiciones, y desviarse de ese rango de forma extrema provoca daños inmediatos en órganos, tejidos y sistemas vitales. No se trata de incomodidad o adaptación progresiva, sino de límites biológicos claros. A este escenario se suma el sistema magnético del planeta, el más potente de todo el sistema solar. El campo magnético de Júpiter no es solo una curiosidad científica, sino una fuente constante de radiación extremadamente intensa. Este campo atrapa partículas cargadas procedentes del viento solar y del propio entorno joviano, formando cinturones de radiación que envuelven el planeta y se extienden a enormes distancias. Las sondas espaciales que han operado en este entorno han demostrado hasta qué punto esta radiación es destructiva, incluso con blindajes específicos y componentes diseñados para resistir condiciones extremas. Los sistemas electrónicos sufren daños acumulativos. Sensores, cámaras y circuitos se degradan con el tiempo debido a la exposición constante a partículas energéticas. Para un ser humano, esta radiación no solo sería dañina, sino incompatible con la supervivencia durante periodos prolongados. La radiación no actúa de forma aislada. Está integrada en un entorno dinámico donde las emisiones energéticas, las corrientes de partículas y las interacciones electromagnéticas son constantes. No existe una zona tranquila cerca de Júpiter donde estos efectos desaparezcan. Cada aproximación incrementa la exposición y reduce el margen de seguridad. Este hecho convierte incluso la permanencia en órbita en un desafío extremo. Otro elemento clave es la temperatura. Aunque las capas superiores de la atmósfera de Júpiter pueden parecer frías en comparación con otros entornos extremos, esta percepción cambia rápidamente al descender. La temperatura aumenta de forma continua junto con la presión, alcanzando valores que alteran la estructura de la materia. En estas condiciones, los materiales pierden sus propiedades habituales y los sistemas diseñados para operar en el espacio dejan de funcionar según lo previsto. La combinación de temperatura y presión crea un entorno donde no existe estabilidad física. No hay un punto en el que ambos factores se equilibren de manera favorable. Este gradiente constante es uno de los motivos por los que no se puede definir una frontera clara dentro del planeta. Júpiter no ofrece capas accesibles, sino una transición continua hacia condiciones cada vez más extremas. Además, el planeta está rodeado por un sistema complejo de lunas y anillos que interactúan con su campo gravitatorio y magnético. Estas interacciones generan corrientes eléctricas, emisiones de energía y variaciones constantes en el entorno espacial. Aunque estas dinámicas son de enorme interés científico, también añaden inestabilidad a cualquier intento de aproximación prolongada. Las misiones robóticas han demostrado que incluso la exploración automática requiere estrategias muy cuidadosas y limitadas en el tiempo. Las trayectorias se planifican para reducir la exposición a la radiación y evitar regiones especialmente hostiles. Aún así, la duración de estas misiones está condicionada por el desgaste inevitable de los sistemas. Este hecho refuerza la idea de que la presencia humana, mucho más vulnerable, no es una opción realista. En este contexto, resulta evidente que los obstáculos no se reducen a un único problema que podría resolverse con una solución concreta. Se trata de un conjunto de factores
que actúan de forma simultánea y se refuerzan entre sí. Gravedad, radiación, temperatura y dinámica espacial forman un sistema coherente que define a Júpiter como un entorno extremo en todos los niveles relevantes para la vida humana. Cada nuevo estudio y cada nueva observación confirman esta realidad. Júpiter no es un planeta que simplemente no hemos alcanzado todavía. Es un mundo que, por su propia naturaleza, establece límites claros e inamovibles. Estos límites no dependen del ingenio humano, sino de leyes físicas fundamentales que se aplican de manera universal. Y aunque este conocimiento pueda parecer desalentador, también cumple una función esencial. Nos obliga a comprender que la exploración del sistema solar no es uniforme y que no todos los destinos son accesibles de la misma manera. Júpiter representa uno de esos casos en los que la curiosidad científica debe avanzar a través de la observación y la instrumentación remota, no de la presencia directa. Sin embargo, incluso con todo esto, aún queda un aspecto crucial por analizar. Más allá de los factores físicos inmediatos, Júpiter también plantea un desafío conceptual sobre los límites de la exploración humana y sobre cómo interpretamos nuestra capacidad de llegar a otros mundos. Cuando se analizan las barreras que impiden la llegada de seres humanos a Júpiter, no basta con describir el entorno físico del planeta. También es imprescindible entender cómo esos factores interactúan directamente con la biología humana y con los límites reales de la tecnología actual y conocida. Este análisis no se basa en escenarios imaginarios ni en conjeturas, sino en datos fisiológicos, médicos y técnicos ampliamente estudiados en el contexto de la exploración espacial. El cuerpo humano está diseñado para funcionar dentro de un rango muy estrecho de condiciones. Incluso en el espacio cercano a la Tierra, fuera de la atmósfera, los astronautas necesitan sistemas complejos de soporte vital para sobrevivir. La microgravedad, la radiación cósmica y el aislamiento ya generan efectos bien documentados: pérdida de masa ósea, debilitamiento muscular, alteraciones cardiovasculares y cambios en el sistema nervioso. Estos efectos aparecen incluso en misiones relativamente cortas y en entornos mucho menos hostiles que el de Júpiter. En las cercanías del planeta gigante, estos problemas se intensifican de forma extrema. La radiación presente en el entorno joviano no es comparable a la radiación habitual del espacio interplanetario. Se trata de un flujo constante de partículas energéticas atrapadas por el campo magnético del planeta que atraviesan los tejidos biológicos y dañan el ADN. Este tipo de exposición provoca mutaciones celulares, fallos en la replicación genética y un aumento inmediato del riesgo de fallos orgánicos graves. No es una cuestión de adaptación progresiva, sino de daño acumulativo inevitable. Los sistemas de protección actuales no están diseñados para bloquear este nivel de radiación durante periodos prolongados. El blindaje necesario tendría un peso y un volumen incompatibles con cualquier misión tripulada realista. Este no es un problema teórico, sino una limitación física directa. Aumentar la protección implica aumentar la masa, y aumentar la masa exige una energía de lanzamiento y maniobra que supera las capacidades prácticas de la ingeniería espacial. A este límite biológico se suma el problema del tiempo. Un viaje hasta Júpiter implica trayectorias largas y complejas, durante las cuales la tripulación estaría expuesta a los efectos del espacio profundo durante meses o años. Este aislamiento prolongado ya representa un desafío significativo para la salud mental y física, incluso en misiones planificadas en entornos más benignos. En el caso de Júpiter, el destino final no ofrece ningún alivio ni entorno estable que compense ese desgaste. Desde el punto de vista tecnológico, las dificultades son igual de claras. Las naves tripuladas requieren sistemas redundantes, capacidad de reparación y un margen de seguridad elevado. En el entorno joviano, la radiación afecta directamente a los sistemas electrónicos, provocando errores, degradación de componentes y fallos imprevisibles. Las misiones robóticas han demostrado que incluso los instrumentos diseñados específicamente para Júpiter tienen una vida útil limitada. Este hecho introduce un problema crítico. Una nave tripulada no puede permitirse fallos prolongados o irreversibles.
La necesidad de mantener todos los sistemas operativos de forma continua es incompatible con un entorno que acelera el desgaste tecnológico. Cada día adicional cerca del planeta incrementa el riesgo de un fallo que no podría resolverse a distancia. En este punto resulta evidente que los límites biológicos y tecnológicos no actúan de manera independiente, se refuerzan mutuamente. Para proteger al ser humano, sería necesario un nivel de tecnología que, a su vez, sería extremadamente vulnerable al entorno de Júpiter. Y para proteger la tecnología, sería necesario un diseño que incrementaría la masa y la complejidad hasta niveles inviables. Este conflicto no deja espacio para soluciones parciales. No existe un compromiso aceptable entre protección, funcionalidad y viabilidad. Cada intento de resolver un problema agrava otro. Esta es una de las razones por las que la exploración humana se ha centrado en destinos donde los factores extremos pueden mitigarse de forma razonable, como la órbita terrestre o, en menor medida, la Luna. Además, Júpiter carece de cualquier infraestructura natural que facilite la presencia humana. No hay superficies estables, no hay recursos accesibles que puedan utilizarse in situ y no existe una forma práctica de establecer un entorno intermedio que reduzca gradualmente los riesgos. Todo el sistema joviano está dominado por fuerzas que no ofrecen tregua. A medida que la ciencia ha avanzado, estas conclusiones se han vuelto más sólidas. Cada nueva misión aporta datos que afinan los modelos existentes, pero ninguna ha revelado condiciones favorables ocultas. Al contrario, el conocimiento acumulado refuerza la idea de que Júpiter representa un límite natural claro para la exploración humana directa. Este análisis no pretende subestimar la capacidad tecnológica del ser humano, sino situarla dentro de un marco realista. La exploración espacial ha avanzado precisamente porque ha sabido reconocer dónde es posible llegar y dónde es más prudente observar a distancia. Júpiter es uno de esos casos en los que la observación remota no es una elección conservadora, sino una necesidad impuesta por la naturaleza del entorno. Y aún así, este límite no significa un fracaso científico. Al contrario, estudiar Júpiter desde lejos ha permitido comprender mejor los procesos que gobiernan los planetas gigantes y, por extensión, otros sistemas planetarios en el universo. Pero esta misma comprensión es la que deja claro que no todos los mundos están al alcance de la presencia humana. Sin embargo, todavía queda una reflexión más profunda. Más allá de los límites físicos, biológicos y tecnológicos, Júpiter nos obliga a replantear cómo entendemos la exploración y hasta dónde llegan realmente nuestras posibilidades como especie. Júpiter no solo representa un desafío técnico o un entorno hostil desde el punto de vista físico. Su estudio también ha obligado a la ciencia a definir con mayor claridad dónde se sitúan los límites reales de la exploración humana. Estos límites no son simbólicos ni filosóficos, sino consecuencias directas de cómo funciona el universo y de cómo interactúan la materia, la energía y la vida bajo condiciones extremas. Desde que comenzaron las primeras observaciones detalladas del planeta, Júpiter ha servido como un recordatorio constante de que no todos los cuerpos del sistema solar son comparables a la Tierra. Aunque comparte el mismo origen estelar, su evolución fue completamente distinta. Su enorme masa, su composición mayoritariamente gaseosa y su intensa energía interna lo convirtieron en un mundo radicalmente diferente, gobernado por procesos que no permiten la presencia humana directa. Uno de los aprendizajes más importantes que deja Júpiter es la necesidad de distinguir entre exploración y presencia. Explorar no siempre significa llegar físicamente. En muchos casos, implica observar, medir y analizar a distancia. La ciencia moderna ha demostrado que es posible obtener información extremadamente valiosa sin necesidad de exponer seres humanos a riesgos innecesarios. Júpiter es un ejemplo claro de este enfoque. Gran parte de lo que sabemos sobre él procede de sondas automáticas, telescopios espaciales y observatorios terrestres. Este modelo de exploración no es una limitación impuesta por falta de ambición, sino una adaptación inteligente a la realidad física. Reconocer que un entorno es incompatible con la vida humana
no reduce su interés científico. Al contrario, permite diseñar estrategias más eficaces para estudiarlo sin comprometer la seguridad. En el caso de Júpiter, esta estrategia ha sido la única viable desde el principio. El planeta también ha ayudado a definir los límites del propio concepto de habitabilidad. Durante décadas, la ciencia ha intentado comprender qué condiciones permiten la existencia de vida tal como la conocemos. Júpiter muestra el extremo opuesto de ese espectro. Sus condiciones no solo impiden la vida humana, sino que también excluyen cualquier forma de vida compleja basada en estructuras biológicas similares a las terrestres. Esta comparación es esencial para entender por qué algunos mundos pueden ser explorados directamente y otros no. Además, el estudio de Júpiter ha tenido un impacto profundo en la forma en que se planifican las misiones espaciales. La experiencia acumulada ha demostrado que incluso la tecnología más avanzada tiene límites claros cuando se enfrenta a campos gravitatorios intensos, radiación extrema y entornos dinámicos inestables. Estos factores no pueden eliminarse, solo gestionarse dentro de márgenes muy concretos. Júpiter se sitúa claramente fuera de esos márgenes. Este conocimiento también ha influido en la priorización de destinos para la exploración humana. La Luna, Marte y ciertos entornos orbitales se consideran accesibles porque, aunque presentan riesgos, estos pueden mitigarse con tecnología conocida. Júpiter, en cambio, no ofrece esa posibilidad. No existe una combinación razonable de protección, energía y estabilidad que permita una presencia humana directa sin violar principios físicos básicos. Desde un punto de vista científico, esta conclusión es valiosa. Establecer límites claros permite concentrar recursos en objetivos alcanzables y maximizar el retorno del conocimiento. Júpiter sigue siendo uno de los objetos más observados del Sistema Solar, precisamente porque su estudio aporta información clave sobre la formación planetaria, la dinámica atmosférica y los campos magnéticos a gran escala. Todo esto se logra sin necesidad de enviar seres humanos al entorno más hostil imaginable. Otro aspecto fundamental es que Júpiter actúa como un laboratorio natural para comprender procesos que no pueden reproducirse en la Tierra. Sus tormentas gigantes, su magnetosfera y su estructura interna ofrecen datos únicos sobre cómo se comporta la materia en condiciones extremas. Estos datos no requieren presencia humana directa, pero sí una instrumentación precisa y una interpretación rigurosa. La ciencia ha demostrado ser capaz de hacerlo. Al mismo tiempo, Júpiter obliga a replantear la narrativa popular de la exploración espacial. No todos los planetas son metas posibles, y aceptar esto forma parte del progreso científico. La exploración no consiste en conquistar todos los destinos, sino en comprenderlos dentro de sus propios límites. Júpiter, en este sentido, no es un fracaso de la exploración humana, sino una confirmación de su madurez. Cuanto más se investiga el planeta, más claro queda que sus barreras no desaparecerán con el tiempo. No son obstáculos temporales a la espera de una solución tecnológica milagrosa. Son el resultado directo de su naturaleza física. Esta certeza es uno de los mensajes más importantes que deja Júpiter a la ciencia moderna. El universo no se adapta a nuestras capacidades, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a él. En última instancia, Júpiter representa una frontera definitiva. No una frontera que invite a ser cruzada, sino una que define hasta dónde puede llegar la presencia humana. Reconocer esta frontera no limita la curiosidad, sino que la orienta. Permite explorar con inteligencia, respetando las leyes que gobiernan el cosmos. Y es precisamente esta comprensión la que convierte a Júpiter en uno de los objetos más valiosos para la ciencia. No porque podamos llegar a él, sino porque nos muestra con absoluta claridad dónde termina la exploración humana directa y dónde comienza la observación profunda del universo.